contar la historia de cómo el hombre más cercano a Dios realizó un acto con el pan y recibió un milagro que había estado esperando por años. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Dali Salermo. Hoy voy a revelarte el acto más poderoso que puedes realizar para desatar milagros. En el libro del Génesis se relata una historia que sucedió hace más de 3000 años en las colinas de Hebrón. En este lugar vivió un hombre conocido a lo largo de los siglos por su inmensa fe. Este hombre ya tenía riquezas, tenía trabajadores, rebaños, todo lo que se pudiese querer. Pero su deseo más grande era tener un hijo. Esa era la bendición que estaba siendo frenada. Esa era la puerta que estaba cerrada en su vida. Un día Abraham está en su tienda y llegan 3 extraños. 3 personas que él no conocía. Abraham se levanta, los atiende cordialmente porque era un hombre de Dios, un hombre muy educado y hace un acto profético. Muchas personas pueden no comprender la escritura, pero Abraham hace un acto profético porque Abraham les brinda pan. ¿Y qué es el pan en la Biblia? El pan aparece aproximadamente 400 veces en la Biblia. Es el símbolo espiritual de provisión. Y cada vez que el pan es mencionado en la Biblia, tiene un contexto muy profundo. Y préstame atención, porque el secreto que revela Abraham no es solamente relacionado con el pan, sino con la comida en general. Amigos míos, aquí hay un secreto espiritual muy grande. Tras ese acto de Abraham de darles pan, de dar el pan, ¿qué es el pan? El símbolo de la provisión divina. Abraham le da el pan a los visitantes. Y gracias a ese acto de dar el pan, de dar la máxima expresión de la provisión de Dios en la tierra, los 3 visitantes le dicen: estamos aquí para anunciarte la llegada de tu hijo. Tu deseo, esa puerta que estaba cerrada, se va a abrir. Ese milagro que tú estás esperando por tanto tiempo va a suceder. No fue la única vez que el acto de dar pan desató una bendición en la Biblia. Elías es enviado a ver a una viuda. Dios lo manda. Dile a esa viuda que te alimente. Y esa viuda lo que tenía era solo un poco de harina. Y Dios la prueba y manda a Elías: ve a ver si ella te quiere dar el pan. Y ella se lo da. Y viene la provisión y la abundancia. Esto se encuentra en Primera de Reyes. Elías y la viuda de Sarepta. En el libro del Éxodo, Dios hace llover pan del cielo. Esto es conocido como la comida de los ángeles. Y simboliza no solo la provisión, no es que simboliza la abundancia, es que es la confianza en Dios. En el maná en el desierto, el pan va más allá de la abundancia, de la provisión. Simboliza la confianza en Dios. Y fíjense, si era así, que tú no podías coger ese pan y guardarlo porque se echaba a perder, se llenaba de moho. Tenías que comértelo y tener confianza en Dios que al día siguiente iba a caer pan del cielo nuevamente. En el libro de Levítico también se habla como 12 panes eran colocados en el tabernáculo. Y esto es conocido como el pan de la proposición. Esto era una ofrenda constante a Dios, que representaba la presencia divina y el pacto eterno. Ahora, ya vimos cómo Abraham ofrece pan a 3 extraños. Abraham no sabía que estos 3 extraños eran ángeles. Él les ofrece pan. Y estos 3 extraños le dan la noticia, abren la puerta al milagro que él estaba esperando. Y yo te aseguro que si tú haces esto, que muchos años después de Abraham lo hizo Jesús, y te lo voy a contar ahora, tú también vas a abrir puertas de bendición. Las puertas de la provisión, de la abundancia, de ese milagro, se van a abrir para ti. Y es por eso que te estoy contando todas las veces que el pan ha sido mencionado en la Biblia, para darte contexto, para que puedas ver la revelación del pan en las Escrituras. Muchos años después de que Abraham hace esto con el pan, Jesús ofrece pan, no cuando los multiplicó. Vemos que Jesús multiplicó el pan
y los repartió. En la última cena, Jesús ofrece el pan y dice: hagan esto en memoria mía. Él ofrece una cena. Él es el que invita a la cena. Aquí hay un secreto espiritual muy grande. Él es el que invita a la cena y habla de que el pan es su cuerpo y de que el vino es su sangre, y dice: hagan esto en memoria mía. Desde tiempos antiguos, la comida es considerada el regalo más sagrado que el ser humano puede ofrecer. Implica esfuerzo. Quiere decir que estamos realizando un acto, y es una forma de decir: estoy yo dando un poco de la bendición que me ha sido dada. Y este acto no es solamente una ofrenda, sino que es un acto profético. Y en la Biblia, esta idea aparece en los sacrificios y ofrendas de cereales o panes, conocidas como las ofrendas de obligación, donde el pueblo ofrecía aceite, harina y pan como símbolo de gratitud y para atraer bendición. Y lo más importante que debemos conocer es que la comida está cargada de energía espiritual, y se cree que la comida habla por quien la ofrece. Cuando se ofrece, esa energía se consagra y se eleva espiritualmente. El acto de ofrecer comida a alguien, amigos míos, encierra un secreto muy grande. Y es por eso que muchas tradiciones espirituales ofrecen comida, porque se cree que la comida que se ofrece nunca se desperdicia. Se cree que la esencia espiritual, la energía puesta en ofrecer, en dar esa comida, que al prepararla, al comprarla, se le ha puesto una energía que lleva en sí el mensaje de provisión divina. En su esencia espiritual se cree que esto es recibido por lo divino. En muchas otras culturas espirituales se usa para pedir protección, sanación o apertura de caminos. Por ejemplo, en los templos budistas, hace más de 4000 años, es común ver frutas frescas, arroz, té o dulces frente a las estatuas de Buda. Estas ofrendas no son para darles de comer a Buda como tal. Es un acto de fe y de gratitud, donde tú eres capaz de desprenderte de la comida porque tú entiendes que esa comida va a hablar por ti. Por ejemplo, en la tradición hindú, las ofrendas de comida se llaman prasada, lo que quiere decir alimento bendecido. Y estas personas dicen que reciben grandes bendiciones después de hacer esto, después de ofrecer la comida. También en China y en el taoísmo, en las fiestas que se hacen para celebrar el Año Nuevo, se colocan alimentos, té, arroz, pasteles y frutas. Y estas ofrendas se hacen para honrar a los antepasados, mantener su espíritu en paz y pedir protección por los vivos. En las tradiciones africanas también se ofrece comida para recibir una armonización energética. Y en muchas tradiciones indígenas de América se cree que la naturaleza tiene alma y lo que se devuelve a ella asegura fertilidad, protección y abundancia. Cuando atravesé la selva del Darién en mi camino hacia Canadá, pasamos un tiempo en una comunidad indígena cerca de Playa La Miel. Allí nos enseñaron que si tú quieres la protección de la divinidad, tú debes de compartir tu comida. Y todos los que compartimos nuestro pan fuimos bendecidos y llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Ellos creen que la naturaleza tiene alma y lo que se devuelve a ella asegura la fertilidad, la protección y la abundancia. En el antiguo Egipto también ofrecían pan, vino, miel a sus ancestros porque ellos creían que ese espíritu se nutría y que eso iba a elevar una petición a Dios y les iba a llegar una gran bendición. La Biblia está llena de actos proféticos, de instrucción, de rituales
Porque a veces oímos la palabra ritual. Yo misma, antes oía ritual. Ay, no, yo no quiero, yo decía. Pero es que todo es un ritual, amigos míos. Hacer una boda es un ritual. Hacer una celebración es un ritual. Y la vida está llena de rituales, de actos proféticos, donde tenemos que hacer algo para demostrarle a Dios, yo confío. Como hizo Moisés cuando levantó la vara. Como hizo Abraham cuando le dio el pan a aquellos 3 desconocidos. Primero porque Abraham estaba esperando por muchos años ese milagro. Sin embargo, Abraham no estaba frustrado, como a veces nosotros estamos de esperar y esperar. Y perdemos la fe y empezamos a maltratar a la gente. Y si no tengo dinero, pues no le doy un plato de comida a nadie porque no tengo. Amigos míos, lo más poderoso que podemos hacer es compartir lo poco que tenemos. Como hizo esa viuda, le dio a Elías. Ella dijo, bueno, me voy a morir de hambre, pero ¿qué recibió? La provisión y la bendición todos los días de su vida. Y es por eso que es muy importante que hagas esto. Préstame atención. A veces les he contado cómo un indígena me dijo que pusiera mi nombre en agua salada. Les cuento historias de la vida real, cómo puso mi nombre en miel, actos proféticos que tienen base bíblica y se los comparto. Y me preguntan, Dali, ¿pero qué hago después? Présteme atención. Un acto profético es un acto de fe. Cuando Moisés levantó la vara y se abrió el mar, Moisés no se quedó, ay Dios mío, ¿qué hago con esta vara? Y ahora, no, ¿qué hizo Moisés? Recibió el milagro, ya él se olvidó de la vara. Y quiero pedirles e invitarlos a que un acto profético es un acto de fe que se hace. Ya no estés pensando, ¿qué hago? Yo enciendo esta vela porque también es un acto profético que les voy a compartir. Y esto es un acto que yo hago. Pero yo lo hago con fe porque yo les he dicho que yo todo lo que hago y lo que yo les enseño, les comparto de todo corazón, comprendiendo que Dios es el dueño de todo, que Dios es lo más grande que existe. Pero Dios le decía a sus siervos, a sus profetas, tienen que hacer para recibir. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer, pero siempre confiando en Dios. Pongo mi confianza y pongo mi energía. Entonces, ¿y qué hago después? No tienes que hacer nada. Ya no es importante. Lo importante es cuando tú haces. Si tú pusiste tu nombre en sal, si tú pusiste tu nombre en miel, si tú hiciste cualquier acto profético. ¿Y qué hago después? Ya no tienes que hacer nada porque imagínate que ya lo recibiste. Lo único que tienes que hacer es imaginar que ya lo tienes. Que ya es tuyo, que ya Dios te lo dio. Jesús lo dijo claramente. Cuando oren, piensen que ya lo han recibido y lo tendrán. Y Jesús también dijo, las obras que yo he hecho, ustedes las pueden hacer y más. Y Jesús hacía muchos actos antes de realizar un milagro. Por ejemplo, le puso barro a un ciego en los ojos. Por ejemplo, cuando fueron los leprosos a ver a Jesús, Jesús les dijo, tienen que actuar, preséntense delante del sacerdote. Entonces no se pregunten más qué van a hacer, actúen de corazón. Cuando actuamos de corazón, nos vamos a dejar llevar por la intuición, porque Dios nos va a decir, y tu milagro va a llegar, porque ya tú no estás pendiente, porque puede ser que Dios a mí me revele, mira esto, y a ti puede ser que te diga, haz aquello, porque tenemos que callar la mente, meditar, respirar, orar. A veces podemos hacer un acto de caridad y vamos a recibir esa bendición de Dios y se va a desbloquear esa puerta. El secreto espiritual, después de estas 400 veces que se menciona el pan en la Biblia, es que cuando tú ofreces comida a alguien, la comida está hablando por ti. La comida está elevando una energía muy fuerte. Mira, esta persona está dando, esta persona está confiando. Y no es que esto se hace con el pan para traer abundancia, no, esto es para desbloquear una bendición más grande, porque ya Abraham tenía todo y él quería una bendición más grande, algo que parecía imposible. Y esa comida que él ofreció a aquellos desconocidos abrió esta puerta. Esto, amigos míos, yo lo he visto en mi familia, porque mi abuela siempre ha dado. Sin tener, ella siempre ha dado. Hoy por hoy ella me dice, ella vive en Cuba, yo vivo en Canadá. A veces van la gente y me tocan la puerta a pedirme un platico de comida. Y yo busco rápido y le doy. Y mi tío, mi hermano y todo el mundo en la casa, porque ella nos ha enseñado. Porque ella siempre nos dice, aunque no tengan, ustedes tienen que compartir, ustedes tienen que dar comida. Porque cuando tú das el alimento, cuando tú das lo que tú tienes, esa comida va a hablar por ti. Y ese es el secreto del pan en la Biblia. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Quiero invitarte a que hagas algo simple. Compra pan fresco y ofréceselo a alguien. Regálale el pan a alguien. Te reto a que lo hagas.
tú vas a comprar pan o tú puedes ofrecer una comida para tu familia. Porque cuando tú ofreces, le estás diciendo a Dios, yo confío en tu provisión. Y no estoy hablando solamente de abundancia como se hace en el judaísmo con el pan, no. Yo te estoy hablando de que se van a abrir puertas porque es que lo dice la Biblia. No importa la situación financiera que tú tengas ahora mismo. Ofrécele pan a alguien, cómprale pan y regálaselo a alguien. Ese acto, ese pan va a hablar por ti, no a esa persona, le va a hablar a Dios. Y ese milagro que tú estás esperando va a llegar. A veces estamos en una situación que no tenemos lo suficiente. Pero si nosotros somos capaces de hacer un acto de fe, de decir, yo doy, aunque no tengo suficiente, tú le estás diciendo al universo, a la energía, a las personas a tu alrededor de que tú eres hijo de Dios y de que tú confías en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, tú dejas que la comida hable por ti. Y si tú lo haces, verás las puertas de bendiciones abrirse en tu vida. A veces me envían comentarios, Dali, hice tal cosa y no me funcionó. O no me ha funcionado. Amigos míos, que no te haya funcionado hoy no quiere decir de que algo no se haya abierto en el mundo espiritual. Porque cuando yo empecé este canal de YouTube no funcionaba. Y en el 4º año funcionó. Y hemos escalado. Y miren qué comunidad más linda hemos creado. Y me siento feliz y agradecida de compartir con ustedes. Tomen protagonismo. Si sienten una intuición de darle un consejo a alguien, háganlo, porque a veces Dios nos usa. Y mi intención con esta comunidad es que todos podamos ayudarnos y ayudar a millones de personas. Y es por eso que abrí las membresías del canal. Te voy a dejar el link ahí abajo si quieres chequearlo, si quieres ser más visible en la comunidad, dar consejos. Tienes una insignia que te va a diferenciar en los comentarios. Y de esa manera puedes ayudar a otros, puedes compartir tus testimonios y puedes ser luz en la vida de alguien. Recuerda que la comida habla por ti. Invita a una comida o simplemente haz algo sencillo. Recuerden que Eliseo le dijo a Naamán, ve y báñate en el río, y él dijo, no, eso es simple, eso no me va a curar. Yo te estoy diciendo que hagas esto simple. Compra 3 panes. Yo lo hago. Créanme, lo hago de corazón, lo hago contenta. Y desde que lo estoy haciendo, estoy viendo que las puertas se abren en mi vida. Porque esta comida está hablando por mí y estoy hablando de la provisión. Siempre que tú puedas, da. Y recuerda, no esperando nada de esa persona a la que tú le das, sino poniendo la energía en la provisión de Dios, en un símbolo de generosidad divina. Hazlo y cuéntame tu experiencia. Y verás cómo el pan se va a convertir en la llave que abre la puerta a tus promesas. Y ese milagro que estabas esperando, al igual que Abraham, por mucho tiempo, se hará realidad. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.